Bueno, el problema inicial es que veíamos que teníamos peticiones de pacientes de solicitudes de exploraciones complementarias, las cuales íbamos solicitando y se iban haciendo con una cierta demora según a medida que iban llegando, no según la prioridad de ellas. Después también los pacientes que teníamos pues tenían que seguir una serie de cuidados que a veces pues hacían a diferentes horas o tiempos, de manera que coincidían a la hora de pasamos nosotros visitas con los cuidados que hacía la enfermería. Estaba todos los problemas que teníamos unos estamentos, enfermería, médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas y exploraciones complementarias que cada uno hacía unos tiempos diferentes según su demanda de petición, ¿no? Era de una forma organizada, un flujo continuo. Eso es lo que tendríamos que mejorar. Entendimos que esto influía en la estancia media, las altas antes de las 12 horas del hospital para poder admitir otros pacientes, y el hecho que los pacientes se fueran con una rehabilitación adecuada y unos cuidados, digamos, con mejor sensación ellos de que se había hecho las formas ordenada y una satisfacción. Esto es lo que intentábamos mejorar. Cuando tú estás en un hospital, siempre hay los médicos, enfermería, auxiliares, rehabilitadores. Tenemos una serie de paredes de cristal en cuanto cada uno respetamos mucho el trabajo que hace el otro, pero es verdad que cada uno organiza su trabajo de forma que le han enseñado y es como lo tenía que hacer desde que entró en este hospital. A veces esto lo que hace es que los tiempos, los momentos pues coincidan entre un estamento y otro, colisionen en cuanto que el paciente pues o recibe un tratamiento, un diagnóstico, un cuidado, pero el otro no puede recibirlo, se demora, ¿no? Por ello, si todo se organiza, o sea, de forma organizada, si unes bien este puzzle, que es lo que permite analizar el problema y buscar la solución y ser todos partícipes como un equipo, consigues unos resultados favorables en cuanto al flujo de tratamientos, diagnósticos, exploraciones, cuidados es muy continuo. Bueno, los resultados han sido espectaculares, más de los que pretendíamos. Por ejemplo, ha disminuido la estancia media en 2 días, el alta antes de las 12 horas han aumentado en un porcentaje considerable. Los pacientes, desde luego, están más satisfechos, tanto nosotros, tanto los pacientes como nuestros profesionales, dándoles la sensación de que todo es más coordinado, más continuo este flujo. Los pacientes, incluso las familias, la información es más inmediata, es un tratamiento del paciente mucho más transversal, ¿no? Entre los profesionales diferentes que participamos y estamentos y con la familia. El Lean genera más Lean. Es decir, es curioso, pero al disminuir la estancia media siempre afloran otros problemas que son muy curiosos, que no pensabas que aflorarías, y tienes que retocarlos para conseguir la excelencia, ¿no? Siempre puedes mejorar, eso es lo curioso, lo que he encontrado. Entonces, en este servicio, la parte del recovery, que es la parte donde van a parar los enfermos después de hacerse un procedimiento, nos había quedado un poco pequeña. Entonces disponíamos de 7 puntos de atención con cama y 10 butacas donde los enfermos pasaban, los pacientes pasaban allí, se estaban un ratito y luego pues, se dirigían a domicilio o a la planta donde estuvieran ingresados o a otro hospital donde previnieran para hacerse las pruebas. El problema que teníamos es que tenemos 8 puntos de asistencia y solamente teníamos 7 camas dentro del recovery, con lo cual la gestión del recovery debía ser muy precisa. En el mismo recovery se hacían preparaciones antes de entrar a los cubículos, con lo cual también nos dificultaba la salida de los pacientes que ya habían hecho que ya se habían hecho el procedimiento. Entonces, las medidas que tomamos, esto provocaba un poco de estrés dentro del equipo de enfermería, y lo que hicimos fueron principalmente 3 medidas. Fueron derivar los pacientes que se habían hecho una ecobroncoscopia al hospital de día de Bellvitge, con lo cual las ecobroncoscopias que requerían unas horas de reposo ya no las hacían en el recovery sin tener que bloquearlo, o sea, las hacían en otra área del hospital. Luego también lo que hicimos fue hacer que las familias no estuvieran presentes dentro del recovery. Entonces los familiares y los acompañantes los llamamos al final de cuando ya se iban los pacientes, con lo cual no había en el recovery muchísima gente a la espera de derivarse para otras áreas. Y la última medida que hicimos así importante fue eliminar las preparaciones, es decir, los enfermos, los pacientes que venían a hacerse un procedimiento, se les hacía la preparación en el mismo box. Con estas 3 medidas mejoró muchísimo, mejoró bastante el funcionamiento y la dinámica del recovery. Como se inauguró hace poco, hace 1 año y medio, el servicio,
el servicio subió como tal, estaba abajo, abajo quiere decir en su antigua ubicación, subió tal cual estaba. Entonces partes como farmacia o partes como almacén había que poner un poquito de orden. Entonces lo que hicimos pues fue, por ejemplo, la farmacia estaba en cubetas. Lo que hicimos fue montar un morfeo, que son los armarios para medicación, y lo pusimos todo en armarios, con lo cual también nos liberaba espacio para crear un almacén propio de la patología respiratoria. La parte de sueros también la revisamos y la ajustamos porque teníamos sueros que no utilizábamos, los retiramos, y en la neverita que tenemos también pusimos toda la medicación que requiere nevera. Por otra parte también marcamos en el suelo donde tiene que estar ubicada el aparataje que tenemos o las camillas, de manera que cada cosa esté en su sitio y que no haya cosas por el medio. La verdad es que hay mucho más orden. También nos deshicimos de mucho aparataje que no utilizábamos, que estaba ya desactualizado. A mí me ha servido porque yo soy una persona bastante ordenada. Cuando estaba de enfermero raso me gustaba trabajar con mucho orden. Entonces poner orden, no sé, me ha gustado. Mejorar la dinámica aplicando cuatro cositas nos ha venido muy bien. Las reuniones que hacíamos nos venía muy bien para ver dónde estaban los problemas y poder poner soluciones a esos problemas. Una vez finalizadas las intervenciones que hicimos en el recovery, decidimos mantener reuniones puntuales, semanales, más cortas, para ver los problemas puntuales que tenían en el recovery, para poder seguir trabajando y seguir haciendo un mantenimiento, ¿no?, de lo que habíamos estado trabajando, ¿no? Y no perderlo. No sé, yo al principio era bastante reacio, o no reacio, sino no me creía que se pudiera arreglar, y poco a poco, poniendo un poquito de granito de arena por parte de todos, finalmente hemos conseguido mejorar un poco. Falta trabajo también, todavía, pero bueno, poco a poco